Hola muchachos, hoy vamos a hablar de los delitos sexuales, o mejor, del delincuente sexual. Así que vamos a hacer un abordaje de este tipo de agresores. Así que no nos vamos a demorar mucho tiempo. Así que si hay preguntas también, por favor, realícenlas y estaremos hablando entonces del agresor sexual. Perfecto. Entonces encontramos que los agresores sexuales podrían funcionar de manera inadecuada, es decir, no se envolverían o no se desenvolverían mejor en una relación común y corriente. ¿Por qué? Porque necesitan que la persona con la cual interactúan no pueda criticarle, hacerle sentir inseguro, ni de su identidad, ni siquiera de la ejecución sexual. Es decir, que esté en un nivel de dominación, de control. Este tipo de acciones podrían estar relacionadas con la búsqueda de control, ¿sí? O la búsqueda de expresar frustración o rabia, necesidad de olvidar sentimientos de inadecuación, entre otros. El acto sexual es un medio para ¿expresar qué? Precisamente una serie de elementos, de fantasías, de condicionamientos que sumados a la masturbación van a llevar a la acción. Es decir, esa agresión sexual es la manera de expresar eso que siente la persona, eso que está viviendo a nivel psicológico esta persona. Los agresores entonces se dividen en, bueno, habrían varias divisiones o varias tipologías, realmente. Yo voy a tomar unas de ellas, vamos a hablar de los agresores conocidos y desconocidos. Incluso en los agresores conocidos los diferencio en los familiares y los no familiares. Y vamos a empezar con los conocidos no familiares. La mayoría de las agresiones sexuales, es decir, la mayoría de las cifras más altas son por agresores conocidos. Eh, ¿a, a quién equivale o quién podría cometer esta acción? Familiares, pues estamos hablando de los desconocidos, pero no familiares, pero podrían ser familiares, obviamente. Podrían ser amigos, podrían ser parejas, exparejas, incluso la persona que conocieron en algún lugar podría convertirse en este agresor. Y situaciones a veces como el compartir el mismo círculo de amigos, en muchas ocasiones dificulta que se revele públicamente la acción, por lo que se va a desprender socialmente por los mismos conocidos del agresor y de la víctima. Álvarez Correa nos habla de los desconocidos y plantea que muchos de ellos oscilan entre los 19 y los 30 años, que tienen alteraciones en la personalidad y en el comportamiento. Algunos son antisociales, impulsivos, no poseen culpa, actúan fuera del hogar, ¿no? Pueden tener hogares como tal, pueden tener hijos, pero no actúan dentro del hogar, sino fuera de él, para, pues, obviamente, continuar sus acciones. Obviamente, una agresión dentro del hogar, pues, sería rápidamente detectable, bueno, en algunos casos, y eso podría ser algo que él quiere evitar. Y los impulsos le llevan a expresar a través de esta agresión necesidades psicológicas, necesidades internas. Romy, que es un psiquiatra argentino, él dice que muchas de estas conductas son voluntarias y sin compulsión, por lo cual él puede autodeterminarse en muchas de estas conductas. No hay una motivación económica, sino una motivación de gratificación personal, es decir, algo placentero a nivel personal, pero que sí con frecuencia coleccionan objetos de sus víctimas que no tienen valor económico. Ahora, esto contrasta un poco con lo encontrado por Hernández 2010 en Colombia, en donde halló que un gran porcentaje de estos delincuentes sexuales cometen conductas de hurto, despojando a sus víctimas de elementos de valor. Podría ser que esté relacionado con la manera de solventarse económicamente mientras van buscando nuevas víctimas. Esa podría ser una posibilidad. Ahora, tenemos el violador sádico. Bueno, Aníbal Lecter no fue un violador sádico, pero la foto se ve bien allí. Pero los violadores sádicos son violadores, o sea, cometen agresiones sexuales. Ya saben ustedes que estamos hablando de acceso carnal y de acto sexual, que lo explicamos en la clase anterior.
cometen agresiones sexuales, pero tienen un elemento distinto a los demás agresores, y es que hay un elemento sádico en su personalidad, por lo cual ellos disfrutan del sufrimiento de la víctima, y algunos de ellos, en esa búsqueda de hacer sufrir a la víctima, podrían llegar a matar a las víctimas, convirtiéndose en asesinos seriales. Luis Alfredo Garavito es uno de estos agresores. Él fue un agresor sexual de menores antes de ser un homicida. Esto lo relata Mauricio Aranguren en su libro de 192 niños asesinados. Daniel Camargo también fue un violador de mujeres y finalmente empezó a matarlas. Se cree que mató a 70 mujeres en Colombia y en Ecuador. Y Manuel Octavio Bermúdez, quien fue el responsable de 18 violaciones de menores entre el 97 y en el 2003. Luego empezó a añadir este componente del homicidio. Hay un libro que les recomiendo mucho, que es el libro de, así se llama, El monstruo de los Cañaduzales, Manuel Octavio Bermúdez se llama así. Y es un libro bastante interesante porque describen el perfil de este agresor serial, pero que inicialmente fue un agresor sexual. En cuanto al perfil psicosocial de estos agresores, es muy complejo determinarlo, debido a que hay muchas cosas en común, es decir, parecieran personas comunes y corrientes. Entonces es muy difícil de pronto hallar diferencias que pues nos establezcan claramente quién podría ser y quién no. Sin embargo, hay un elemento en agresores de mujeres y es esa discordia o ese conflicto que hay con la figura femenina, ya sea por una pareja o incluso con la madre, ¿sí? En algún momento. Ese tipo de conflicto es el que va a desencadenar también la escogencia de la víctima y finalmente las agresiones. Para el año 2013 tuve la experiencia o la capacidad, perdón, tuve la oportunidad de presentar un estudio realizado sobre agresores sexuales, en los cuales dos de ellos, que habían cometido más, bueno, entre 25 y 30 violaciones, no eran homicidas, solo eran agresores sexuales, ellos mostraban ese conflicto que había con la figura femenina, incluso en cuanto a la madre, pero también en cuanto a la primera pareja sentimental. Entonces, para ellos, muchas de ellas en particular, las mujeres en general, eran traidoras, malas, desleales, y eso tuvo una gran influencia en su actuar delictivo. Bien, entonces voy a compartirles un pequeño video, ¿sí? Para que hablemos un poco de los agresores sexuales y conozcamos su actuar. Bien, esta es una manera de actuar de uno de estos agresores. Habrían muchas formas de que pudieran ellos cometer acciones, precisamente cuando hablamos de
el modus operandi podrían ser muchos. Este es uno, bueno, ustedes vieron uno allí en el video, es incluso pues, poco se conoce o poco habíamos visto que una persona desde su casa, viendo que de los lugares nocturnos sale alguien embriagado, pues lo llevara nuevamente hacia su casa y cometiera las agresiones. Eh, lo que sí es claro es que ese tipo de acciones, el esperar a personas que vayan en estado de embriaguez, en este caso que eran hombres o incluso mujeres, miran el caso de algunas violaciones que se han presentado porque la mujer de pronto va ebria en un transporte público o en algún lugar. Esa es una digamos que, de las situaciones de vulnerabilidad que esperaría un agresor. ¿Sí? Y no solo para mujeres. Por eso les mostré el video que también los hombres podrían ser víctimas de este tipo de sucesos, de este tipo de agresiones. Entonces, eh, podrían darse diferentes modus operandi. Aquí hay uno de ellos que es, por ejemplo, en horarios nocturnos, acercarse a la víctima cuando está de pronto esperando algún tipo de transporte, abrazarla, simular que es la pareja y de esta manera pues amenazarla, al estar tan cerca, amenazarla, decirle que solamente la van a robar, que no se oponga, y cuando están en un lugar más solos, pues ahí es donde se comete la agresión. Normalmente utilizan arma cortopunzante, no es lo común utilizar arma de fuego por el ruido que genera, y se amenaza con cortar a la víctima, con cortar el rostro, y muchas veces pues esto le basta al agresor para poder intimidar a su víctima. Entre más acciones cometa el agresor, más seguro se va a sentir de su proceder y obviamente va a ser mucho más difícil capturarlo. Otro tipo de modus operandi, eh, por ejemplo, el colocar avisos en algunos medios de comunicación, ya sea por prensa, ya sea por redes sociales, en donde se necesita algún tipo de empleado y las víctimas pues llegan allí, llegan desprevenidas y normalmente pues pueden ser agredidas allí. Hay un caso que sí es un poco viejo, pero aprovecho para contarles, que era una persona que se hacía pasar por militar. Él necesitaba a alguien que le ayudara con unos negocios particulares que él tenía, no con la parte del ejército, sino con los negocios que él tenía ya como particular, y las víctimas él iba a visitar a las víctimas a la casa, pedía que estuvieran solas, y cuando entraba, pues ya obviamente las agredía, él iba con un uniforme, eso pues generaba más confianza en las víctimas. Finalmente fue capturado y resulta que pues no pertenecía al ejército, había mandado a elaborar el uniforme, pues era su modus operandi. Otro caso más reciente que sucedió en Bogotá, se necesitaba un empleado, básicamente quien hacía el contacto era una señora, pero cuando la víctima va a encontrarse con la señora, el hijo de ella, pues supuestamente le dice que la mamá no puede ir porque se encuentra pues de pronto indispuesta, pero que él la puede llevar hasta la casa. Y finalmente en el camino, en eso se llama un humedal, en Bogotá se cometía la agresión sexual. Entonces, y eso estamos hablando del año pasado, hace 2 años prácticamente. En Pamplona hubo otro agresor sexual que le llamaron el violador de la montaña, agredía a universitarios. Es decir, variedad de contextos y de modus operandi habrá como delincuentes. Cuando hablamos de la agresora mujer, normalmente nos llevamos a la cabeza, o perdón, pensamos muy rápidamente que una mujer no puede ser agresora sexual, porque normalmente se nos ha enseñado que las mujeres son buenas, que las mujeres son bondadosas, y no dudo que lo sean. Hay muchas mujeres que conozco que lo son y que no cometerían una agresión sexual. Pero eso no significa que entre la gran cantidad de personas que hay en el mundo, pues también, como hay hombres buenos y hay hombres malos, que hay hombres delincuentes, también hayan mujeres buenas, pero también mujeres delincuentes. No es común que la agresora o que la mujer agreda a los hombres adultos, no es lo común, aunque sí se han presentado casos, siempre, y tengan algo muy presente, para que se cometa una agresión sexual, siempre el agresor debe tener mayor poder que su víctima. Si en condiciones normales el poder de la víctima es superior al del agresor, habrá que reducir esas condiciones. Entonces, en el caso de la mujer, utilizando algún tipo de elementos, podría llevar a reducir al varón
en el caso de que sea más fuerte que ella, para cometer la agresión sexual. Pero lo común, lo que encontramos, es que las agresiones sexuales se presentan en esa menor edad, donde la mujer, en las condiciones normales, siempre tendrá mayor poder. En ese sentido, pues hay varios elementos o hay varios estudios que han encontrado que la mujer pues es capaz de la agresión sexual como el engaño, igual que los hombres. ¿Sí? Ese pensamiento de pronto de que una mujer no actuaría de esta forma, creo que hay que irlo modificando. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para conocer o entender que un agresor no tiene sexo, un sexo en particular y una víctima tampoco. Hombres y mujeres pueden ser víctimas, hombres y mujeres pueden ser agresores. Hay un estudio que se realizó en el año 2010 en el cual se encontró, por ejemplo, que el 4.5 de las víctimas fueron abusadas sexualmente por mujeres. Encontramos también en el 2004 una investigación que se realizó en Chile. Encontramos que las investigaciones sugieren que los abusos sexuales e incluso el incesto cometido por mujeres podrían ser más comunes de lo que se ha creído. En el 96 había un estudio en donde en España se encontró que el 13% de las agresiones fueron realizadas por mujeres. Y se han reportado casos ya desde la literatura colombiana, casos de violación por parte de mujeres a hombres, mujeres y niños, y que son generalmente de índole intrafamiliar, es decir, conocidos familiares. Ese es un poco más el proceder de la mujer. Los agresores que hablamos hace un momento, desconocidos, por lo general, es más por hombres, ¿sí? Ahora, los agresores de menores, es importante también conocerlos. Los agresores de menores, estaríamos hablando generalmente de conocidos, familiares y a veces no familiares. ¿Por qué razón se agrede a un menor? Aprovechando la desventaja psicoevolutiva que tiene el agresor con la víctima. Entonces, el menor no entiende el suceso, el menor puede creer que es un juego simplemente, y allí se presenta la agresión. Hay dos criterios que Finklor y Otalin plantean, que es la coerción y la simetría. La coerción hace referencia al contacto sexual a través de la fuerza física y amenaza, presión, autoridad o engaño hacia el menor. Y la asimetría de edad, pues la diferencia que podría darse de 5 años entre el agresor, mínimo de 5 años entre el agresor y el menor. Y ambas condiciones se presentan para hablar de una situación de tipo de abuso abusivo. ¿Por qué un agresor actúa? Pareciera que hay unos elementos que están muy cercanas a la adolescencia, en donde ciertos estímulos podrían condicionarse a situaciones de placer. Entonces, autores como Soria o como Echeburúa encuentran que sí, la adolescencia es determinante en adquirir ciertos gustos y placeres que podrían estar relacionados con el tema de imágenes infantiles. El agresor incestuoso podría estar entre los 31 y 40 años, sin embargo, eso no significa que no hayan agresores de menor edad. Normalmente la víctima tiene cariño, respeto, incluso miedo a la persona que es que le agrede, y eso podría ser utilizado para ganarse la confianza o obligar a una obediencia de parte del menor. Normalmente este abuso comienza con juegos, implican tocamientos, exhibición de zonas íntimas del cuerpo del menor o del agresor, cuya intencionalidad pues es el menor no entiende. Y esto puede pues llevarse durante mucho tiempo y a veces el menor o la familia ni siquiera se dan cuenta de que ha ocurrido un abuso. Hablamos también del ciberagresor y el ciberagresor coincide con muchos elementos del agresor incestuoso, del agresor familiar, pero pues ya lo vamos a explicar. El ciberagresor es una persona que actúa a través de medios tecnológicos para encontrar a sus víctimas y no necesariamente hay cercanía física o cercanía geográfica entre los agresores o entre el agresor y la víctima. Podría haber mucha distancia entre ellos. No siempre culminan con el contacto sexual. El tema del anonimato en Internet pues es una de las razones por las cuales se realizan estas acciones. Algunos autores consideran que realmente no es un nuevo agresor, simplemente es un agresor que ha incluido elementos tecnológicos, es decir, ha modificado su modus operandi o actualizado su modus operandi con lo que estamos viviendo en la actualidad. Las etapas, y ahí es donde está el punto en común que tienen este agresor, el ciberagresor y el agresor incestuoso, son similares.
porque tanto el agresor incestuoso como el ciberagresor, buscan seducir a la víctima. Uno de ellos, de pronto en el hogar, jugando con el menor, regalándole cosas, y busca seducir al menor. El ciberagresor lo haría a través de las redes sociales, buscando temas de conversación, hallando ese elemento que se gana la confianza de su víctima, y en los dos estaría esta fase. La fase de interacción sexual abusiva se da a través de juegos, donde el menor, sin entender lo que está sucediendo, empieza a participar. En el ciberagresor también se presentaría de esta forma, a través de conversaciones, a través de pronto intercambio de algunas imágenes, en donde no habría el componente de abuso, porque pudiera ser, y aquí hay un elemento importante que lo diferencia del agresor incestuoso, que no les dije. En el agresor incestuoso se sabe quién es la persona, porque es conocido por el menor. Como en esta no lo conoce, el agresor utiliza una fachada, una imagen, un perfil falso. Y normalmente es alguien que es agradable para el menor, porque alguien que tiene su edad, o es niño o es niña, dependiendo pues, de la manera que quiera interactuar con la víctima, podría utilizarla. Por lo cual se podrían dar conversaciones de pronto sexuales o de mucha confianza, intercambio de pronto de algunas fotos, y esto al final es lo que va a servir para instaurar el secreto. Entonces, si en el agresor familiar, por ejemplo, la niña o el niño ya no quiere jugar, él podría amenazar con contar esa información a uno de los familiares, que sepan cómo es el niño, que el niño hace estas cosas, que están prohibidas, que están mal, y de esa manera atemorizarlo. En el ciberagresor, básicamente sería publicar las imágenes, la información que él tiene, que no la ha compartido con otras personas, sino que ganó la confianza y se la compartió a él. Él podría compartir esa información, y esa es la fase de instauración del secreto. Y finalmente la divulgación, que en ambos se da por accidente, porque llegan al hogar y encuentran la situación, o porque revisan el computador del niño y encuentran que hay una conversación donde hay una situación de abuso, o porque el niño finalmente no soporta más la agresión y termina contándolo a sus familiares. Y finalizamos con el agresor sexual en la guerra, que es un agresor que no tiene el componente que hablamos al inicio, el del tema de pronto de alguna psicopatología. Realmente el agresor en la guerra es alguien que podría estar funcionando bien psicológicamente, pero que actúa más por el contexto en el que está. Entonces, básicamente habrían varias razones para esta agresión. Una de ellas es el botín de guerra, como ciertas personas consideran que por tener armas o uniforme o control o autoridad en un lugar, merecen ese tipo de comportamientos de agredir a alguien sexualmente. Y esto algunos lo ven como algo normal en la guerra, lo cual obviamente no lo es. Dentro de lo que han hecho los paramilitares, grupos de guerrilla, como tal. Bueno, la primera sería más relacionada con, de pronto, los grupos de Fuerzas Armadas legales, ¿sí? De Colombia, y esta sería más un comportamiento de las fuerzas ilegales, ¿no? Fuerzas Armadas, o perdón, Fuerzas Armadas no, los grupos armados, perdón, ilegales. En ese sentido, pues podría ser una estrategia de guerra, de terror y silenciamiento. La mujer se convierte en muchas ocasiones el medio para transmitir mensajes de humillación y poder al enemigo. Es decir, se agrede a la mujer y de esa manera se le dice al enemigo, pues, que no ha sido capaz de proteger a sus ciudadanos o a las personas que pertenecen a la comunidad, en este caso, en muchos casos, mujeres, pero es importante aclarar que las agresiones sexuales ocurrieron tanto a hombres y mujeres en el conflicto armado. Muchas de ellas, sí, la mayoría de las cifras fueron a mujeres, pero sí hubo agresiones a hombres. Y en algún momento hubo el castigo o la sanción. Por ejemplo, se abusó de miembros de la comunidad LGBTI por castigos que se hacían en la comunidad por algunos grupos de estos grupos armados. Era una sanción, un castigo, entre otros. Y aquí vemos una imagen que es la imagen de una soldado. Ella es una soldado de apellido England. Ella cometió una serie de agresiones a hombres, ¿sí? Eran un grupo de militares en la cárcel de Abu Ghraib, en donde se causó maltrato, abuso sexual a hombres que estaban capturados.
Cuando a ella la destituyen, cuando se revelaron estas fotos, y la preguntan, le hacen una pregunta en una entrevista de qué se arrepiente de haber hecho eso, y dice, la respuesta de ella es que lo único que se arrepiente es haber tomado fotos, porque realmente no es una situación tan grave ni compleja lo que ellos hicieron allá. Eh, Eso es digamos que nos demuestra un poco que los agresores, tanto hombres como mujeres, podrían tener ciertas distorsiones en donde minimizan sus acciones, verlo como algo justificable, verlo como algo que no fue tan grave, y eso podría pasar con agresores hombres y mujeres. Bueno, de esa manera pues hemos llegado al final de lo que ha sido pues la presentación de hoy. Si hay preguntas, por favor, no duden en escribirme para ir resolviéndolas. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos entonces en el próximo espacio.